Cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos a este video de clasificación de proposiciones categóricas del curso de Pensamiento Lógico Matemático. Mi nombre es Jimer Camilo Vargas Fonseca, tutor de dicho curso. Objetivos: clasificar como contrarias, subalternas, contradictorias o subcontrarias las proposiciones categóricas. Clasificar un argumento lógico como deductivo o inductivo. Silogismos. Recuerden que de los silogismos en la actividad anterior pues ya se trabajó algo de estas proposiciones categóricas. ¿Por qué? Porque es una inferencia mediata donde a partir de ciertas proposiciones o premisas llegamos a una conclusión, en donde hay un término mediador. Esas proposiciones categóricas en estos silogismos ya se trabajaron. Por ejemplo, cuando decimos todo A es B, ninguna es B, alguna es B, alguna no es B, nos permite clasificar de cierta manera esas proposiciones en una forma categórica. Como en una forma categórica en donde definimos una clase A como universal afirmativo, en donde decimos que todo es P, por ejemplo, todos los hombres son mortales. La clase E sería el universal negativo, en donde el esquema es ningún es P, un ejemplo, ningún hombre es mortal. Clase I, particular afirmativo, algún S es P, por ejemplo, algún hombre es mortal. Y clase O, particular negativo, algún S no es P, por ejemplo, algún hombre no es mortal. En esos silogismos entonces ustedes ya trabajaron de alguna manera implícita esta forma de clasificar dichas proposiciones categóricas. Entonces, un ejemplo, que es lo que ustedes deben hacer en el primer ejercicio de la guía de actividades para esta tarea 3, es clasificar de alguna manera estas proposiciones, de acuerdo primero a una estructura y después de acuerdo a un esquema. Entonces, la definición en la estructura, ustedes encuentran en la guía de actividades esta estructura para poder clasificar de acuerdo al ejercicio que ustedes hayan seleccionado. Por ejemplo, la proposición P, todos los jueces son abogados, entonces la clasificamos o hacemos su estructura de acuerdo a este esquema. Cuantificador todos, término sujeto jueces, cualidad o cúpula son, término predicado abogados. De la misma forma lo hacemos para Q. Cuantificador algunos, término sujeto jueces, cualidad o cúpula son, término predicado abogados. Es lo que ustedes primero deben hacer en este primer ejercicio, escribir en esta estructura esas proposiciones categóricas. Luego de esto, ustedes deben dar a partir de este esquema su clasificación a esa proposición categórica, que puede ser contraria, pueden ser subalternas, pueden ser contradictorias o pueden ser subcontrarias. Por ejemplo, en este caso, para el que estamos dando, en donde decimos que la proposición P se clasifica como A, porque estamos diciendo que todo es P, y si vamos a esta tabla, donde dice todo es P, dice que es una clase A. Entonces, en nuestro caso, la proposición P la estamos clasificando como A, que vendría a ser universal afirmativa. Entonces, en mi esquema yo me ubico en donde está A. Lo mismo hacemos para la proposición Q, decimos que se clasifica como I, que es particular afirmativa. ¿Por qué? Porque decimos que algunos jueces son abogados. Entonces, algún S es P, dice que es clase I, vamos al esquema, en el esquema estaríamos en esta I, entonces P la clasificamos como A, Q la clasificamos como I, por tanto decimos que estas dos proposiciones son subalternas. Es lo que primero ustedes deben hacer en este primer ejercicio de esta guía de actividades para la tarea 3. El segundo ejercicio es clasificar el argumento o el razonamiento que ustedes hayan seleccionado como deductivo e inductivo. ¿Qué es un razonamiento deductivo? Desde el punto de vista de la lógica matemática, es un argumento donde la conclusión se infiere necesariamente de las premisas, es decir, que las premisas le garantizan la conclusión directamente. O sea que de las premisas usted puede llegar a la conclusión en forma directa.
Un razonamiento inductivo es una forma de razonamiento en el que la verdad de las premisas apoyan la conclusión, pero no la garantizan. Entonces no es garantía esas premisas para poder llegar a la conclusión. Un ejemplo de razonamiento deductivo sería: si Carlos ve la grabación de la webconferencia, entonces despejará las dudas del tema tratado. Carlos no despejó las dudas del tema tratado, por lo tanto no vio la grabación de la webconferencia. Y un ejemplo del razonamiento inductivo: Carlos llega al primer CIPAS de lógica matemática 5 minutos tarde. Carlos llega al segundo CIPAS de lógica matemática 10 minutos tarde. Carlos llega al tercer CIPAS de lógica matemática 15 minutos tarde. Por lo tanto, Carlos llega al cuarto CIPAS de lógica matemática 20 minutos tarde. Entonces, razonamiento, el deductivo. Si Carlos ve la grabación de la webconferencia, entonces despejará las dudas del tema tratado, primera premisa. Carlos no despejó las dudas del tema tratado, segunda premisa, y la conclusión: no vio la grabación de la webconferencia. Observemos que decimos que es un razonamiento deductivo porque la conclusión se da a partir de las premisas, o sea, puedo inferir la conclusión a partir de las premisas que obtenemos. Es lo que ustedes deben hacer en ese segundo ejercicio, en donde eh, determinan las premisas, observan si las premisas me permiten dar la conclusión, y si eso ocurre decimos que es un razonamiento deductivo. Ahora, ¿cómo clasificamos si es un argumento inductivo? Lo mismo, definimos de ese argumento las premisas. Premisa 1: Carlos llega al primer CIPAS de lógica matemática 5 minutos tarde. La premisa 2: llega al CIPAS de lógica matemática 10 minutos tarde. Llega al tercer CIPAS de lógica matemática 15 minutos tarde. Y la conclusión me dice que Carlos llega al cuarto CIPAS de lógica matemática 20 minutos tarde. Observemos que es un razonamiento inductivo porque las premisas no me garantizan la conclusión. O sea, no es garantía de que en el cuarto CIPAS Carlos sí vaya a llegar 20 minutos tarde. O sea, no está garantizando que eso vaya a ocurrir. Por consiguiente, decimos que es un razonamiento inductivo. Muchas gracias por su atención. Espero que este video les sirva de mucha utilidad para su tarea número 3 del curso de pensamiento lógico matemático. Nos estaremos viendo más adelante en otro video que les pueda servir de ayuda también para las leyes de inferencia.